Bueno, quería dar las gracias al comité organizador por la invitación, a Alejandro y a Liri, y felicitarlos también por este workshop que ha sido increíblemente bueno. Bueno, me pidieron que explicara la experiencia de trasplante haploidéntico en Chile y me encantaría poder hacerlo, pero para eso necesitaríamos un registro que no tenemos. Entonces, más bien voy a tener que presentarles la experiencia de nosotros y un poquito del resto. En primer lugar, quería partir un poco con algo de historia. Los primeros trasplantes haploidénticos empezaron por ahí por la década de los 70, finales de la década de los 70, en donde se hacía igual a los hermanos y los pacientes sin manipular los linfocitos T. Y los pacientes tenían unos altos niveles de falla de injerto y de GVH. Les ocurría que les pasaba como un síndrome de liberación de citoquinas, con fallas respiratorias, renales, y se morían casi todos los enfermos. La sobrevida de estos primeros pacientes fue menos del 10%. Después en el Royal Marsden empezaron a hacer más investigación, el Fred Hatch de cuáles los mecanismos que estaban involucrados, entendiendo que estaban metidos los linfocitos T, y por ahí por el año 1988 hubo un hito muy importante que fue el poder manipular los linfocitos T y sacarlos ex vivo. Y es entonces como en el año 94 el grupo de Perugia inicia su protocolo con megadosis de CD34 y eliminando un número importante de los linfocitos T. Pero esto también tiene problemas. Tienen bajo GVH, tienen alguna falla de injerto, tienen infecciones y recaídas. Después de eso apareció por ahí por el año 2002 el Johns Hopkins haciendo el esquema del cual hemos estado conversando, que es con ciclofosfamida eliminando los linfocitos T o eliminando una parte de los linfocitos T con ciclofosfamida post-trasplante. Y después, como nos contaba a mí hace poco, los chinos desarrollaron su propio protocolo con ATG y mezcla de médula y células periféricas. Y en Chile, por ahí por el año 2006, el grupo de la doctora Julieta Palma empezó en el Calvo Manquena a hacer depresión ex vivo de linfocitos T. Y ese protocolo ha tenido algunos problemas, en realidad no ha dado los resultados exactos muy buenos, por lo tanto ahora bueno, no sé cuál es el plan de la Julita. Nosotros empezamos en el año 2012, hicimos el primer trasplante en Chile con depresión in vivo de linfocitos T en la clínica Santa María, y esto ha sido un aprendizaje y seguimos aprendiendo esto y hemos tenido algunos problemas que hemos ido solucionando en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre para aquellos que no se dedican al trasplante con los linfocitos? ¿Cómo ocurre esta tolerancia desde que si uno le pasa todos los linfocitos a lo que hacemos ahora? Bueno, por un lado, las células, las stem cells del donante pueblan la médula del receptor y esto después va al timo y se genera una población, un pool de linfocitos T a partir del donante, que toma algún tiempo. Luego, ¿qué pasa con los linfocitos T del donante en el momento de hacer el trasplante? Bueno, hay un grupo de ellos que reacciona y otro grupo que no lo hace, y este grupo que reacciona en estos 3 días en donde están circulando estos linfocitos, uno da ciclofosfamida y los elimina. Y aquellos que no han reaccionado permanecen y se juntan al pool que va a generar el donante, y con esto se restablece el sistema inmune. Y por supuesto esto es una simplificación de todo lo que ocurre, esto es una parte. Y el algoritmo actual, ya lo presentó Mí ayer, es
primero, usar un donante familiar idéntico. ¿Ok? Y en segundo lugar, un donante no relacionado. Eso sería lo más estándar. En tercer lugar está usar un donante con HLA mismatch, relacionado o no relacionado, un cordón o un trasplante haplo. Y se reconoce que en casos de urgencia uno podría ir directo al haplodéntico. Yo pienso que para nosotros esta opción es bastante razonable eliminarla e ir directo al haplodéntico, y voy a explicar un poquito por qué. Este paper ya lo presentó ayer Mi, en un paper que fue publicado el 17 de octubre de este año, que es un metaanálisis, no tenemos estudios randomizados, este es un metaanálisis en donde se revisaron distintas opciones de donante alternativo, y en este paper lo que quiero destacar es que se compara haplo comparemos haplo contra un donante relacionado. Podemos ver aquí cuál es la mortalidad relacionada al trasplante comparado con haplo. Aquí está, favorece haplo. Acá abajo esto es lo que queremos ver. Favorece haplo para el lado izquierdo y no lo favorece el lado derecho, y podemos ver que favorece el valor del intervalo, favorece un poquito haplo. Con respecto a las recaídas, acá favorece un poquito al donante no relacionado, ¿ok? Pero miren el intervalo, está en 1,03 a 1,4, si no pueden verlo. Y esto de aquí, hay un montón de peras, manzanas, plátanos, en fin. Son trabajos retrospectivos, hay distintos esquemas de acondicionamiento, en fin. Entonces, si bien con este metaanálisis se concluye que el donante no relacionado debería ser la primera alternativa, yo pienso que es un metaanálisis y es un trabajo que puede ser bastante discutible. En un país como el nuestro, cuando no existen estudios fase 3 que comparen esto, hay uno en curso, pero no lo hay en este momento, podemos ver entonces cuáles son las características y las ventajas de cada una de las alternativas. Tenemos mucho más evidencia entonces en favor de un donante no relacionado. En haplodéntico cada vez hay más. Con relación a la reconstitución del sistema inmune, el donante no relacionado y el haplo son parecidos al donante familiar idéntico. El cordón no es buena. En relación al GBH, el GBH es bajo en haplodéntico. Y estos dos son factores muy importantes. Uno es la complejidad de lograr un donante. Para nosotros, ayer nos mostraba Bárbara que más o menos el 60-70% de los pacientes que tienen indicación de trasplante llegan a un trasplante. Si es que decidiéramos ir por un donante no relacionado, eso sería probablemente mucho más alto. Y eso además es de alto costo. En cambio, el trasplante haplodéntico es súper simple. Nosotros tenemos una población en la cual es muy raro no encontrar un donante haplo, y los costos son lo mismo que buscar un hermano. Por lo tanto, para nosotros, un país de clase media, creo que es mucho mejor ir por haplo y desarrollar eso. Clase media. Estos son los esquemas que más hemos usado, ya mostró Mi en este momento. Yo hace un ratito todos los esquemas de acondicionamiento. Una cosa que nosotros hemos hecho es que hemos tenido mucho síndrome de secreción de citoquinas. Y hablando con el doctor Bachigalupo, él nos contaba que él empieza la inmunosupresora al día 0. Y nosotros hemos corrido los inmunosupresores al día 1. Y con eso nos ha bajado el inicio del tacrolimus, en realidad, y con eso nos ha bajado muchísimo el síndrome de secreción de citoquina. Esta es un poquito el cuadro de los centros de trasplante allogenéicos que hay en el país. Yo soy de provincia, soy provinciano, así que soy un promotor máximo de que podamos tener centros de trasplante en provincia. Y me toca ver pacientes además que vienen de todos lados de Chile y que sufren harto al estar alejados de su familia, de sus queridos. Tienen que incluso a veces gastar más plata, porque que vaya una persona, si bien hay
Está súper bien formada la casa de acogida, tienen comida, tienen alojamiento, tienen todo lo que necesitan, pero también necesitan llevar a alguien que los cuide a veces y estar lejos de su familia. Entonces yo creo que es muy importante que pudiésemos tener muchos más centros fuera de Santiago que solamente los que hay en Santiago. Y estos son los que hay en Santiago y los trasplantes haploidénticos que se han hecho en esos centros, en la clínica alemana, se han hecho 12 haploidénticos, en la clínica Dávila 22, en la clínica Las Condes 14, en la Universidad Católica no lo sé, traté de conseguir el dato pero nunca pude, en el Hospital de Salvador 34 y nosotros hemos hecho 117. Estas son las características de los pacientes que hemos trasplantado en estos años. Tomé 114 porque tomé solamente los adultos. Más o menos hombre-mujer, son 65% hombres, 35% mujeres. La edad entre 15 y 65, 65 el paciente más viejo que hemos hecho. La mediana de LLA, 53 pacientes, luego leucemia mieloide aguda, luego aplasias medulares, Hodgkin, mielodisplasia y algunos otros, como mielofibrosis, linfoma, hemoglobina peroxidasa nocturna, leucemia mieloide crónica y tenemos un paciente con osteopetrosis. No, perdón, ese es un niño, así que no debería haberlo puesto acá. Anticuerpos anti-HLA tenemos más o menos un 7% de los pacientes. Estos son los distintos esquemas de acondicionamiento que hemos usado, usamos diferente en el tiempo y también de acuerdo al paciente. Johns Hopkins, usamos ciclofosfamida TBI, fluara TBI, ahora desde hace un año disponemos de fluorabina endovenosa, entonces hemos cambiado a usar fluorabina endovenosa, el esquema que nos mostró mí. La mortalidad relacionada al trasplante al día 100 es un 2%, al día 365 es un 11%, mortalidad relacionada al trasplante no por recaídas entonces. La mediana de seguimiento que tenemos son 20 meses. El GVH agudo 1 a 2, 62% y 3 o 4, 19% y 4 en realidad muy poquito, son 2%, han sido pacientes refractarios a esteroides. Esto de aquí nos parece a nosotros que es bastante alto y que no sé muy bien por qué ocurre. Una cosa es que también hay hartos grado 1 y que de repente uno no sabe bien si es GVH o no es GVH, le pone GVH. Y también porque creemos que probablemente hemos usado mucho antibiótico últimamente, y últimamente estamos tratando de acortar el uso de antibióticos y por otro lado también tenemos mucho citomegalovirus. Todo eso puede influir en que este número es un poquito alto. Al igual que el GVH crónico extenso, tenemos más o menos un 10%. Esto nos gustaría que fuera menos. De hecho, el doctor Bachigalupo tiene 0. Él usa ATG, eso sí. El síndrome de secreción de citoquina, 68%, grado 1, 2. Y 3 y 4, más o menos un 12%, tenemos un paciente que falleció de un síndrome de secreción de citoquina. Llegamos un poquito tarde con el Actenra, se lo pasamos y a los pocos minutos el paciente murió, lamentablemente. Y citomegalovirus, 70%, lo que es muy alto, pero comparable a los otros lugares en general. Bueno, inicialmente el primer paciente que hicimos el año 2012 seguimos el protocolo de Johns Hopkins al pie de la letra, pero la primera dificultad que tuvimos es que era imposible para nosotros estar yendo a recolectar médula ósea en todos los pacientes. No, simplemente no podemos. Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos después de ese trasplante es que no podíamos seguir con médula ósea y que teníamos que ir a sangre periférica. Entonces dijimos, bueno, ¿qué esquema de acondicionamiento usamos? Lo discutimos con otros grupos y decidimos, si bien no existía ninguna evidencia, usar ciclofosfamida TBI, un esquema mieloablativo. Sabíamos que el Johns Hopkins estaba reportando mucha recaída. Pensábamos que una posibilidad era porque ellos usaban un esquema no mieloablativo. Entonces dijimos, bueno, usemos un esquema mieloablativo. ¿Cuál es el esquema mieloablativo que más usamos? Ciclofosfamida TBI. Y decidimos usar ciclofosfamida TBI.
Pero al corto tiempo nos dimos cuenta que era bastante tóxico y también estaban el grupo de Atlanta que usaba fludarabina TBI y empezamos a cambiar a usar fludarabina TBI. Bueno, y después decidimos hacer este estudio en donde tomamos estos dos esquemas y los comparamos. 19 pacientes en cada grupo, comparamos ciclofamida TBI, mielo ablativo estoy hablando, versus fludarabina TBI. Es un estudio que hicimos retrospectivo en los dos grupos, 19 pacientes en cada grupo, y lo que vimos fue la cinética de injerto, la secreción el síndrome de secreción de citoquina, GVH agudo y crónico, mucositis, días de hospitalización, y también quisimos ver si había algo que pasara al año que fuera diferente. Entonces les medimos función renal, función hepática, función pulmonar y función cardíaca. Entonces medimos DELCO y ecocardiograma al año. Y también la mortalidad relacionada al trasplante. Y aquí tenemos las características de los dos grupos. Son, como les decía, 19 en cada grupo. La edad media es más o menos parecida. No hay estadísticamente, no hay diferencia entre ellas. Sexo tampoco hay diferencia y diagnóstico tampoco. Y acá tenemos una tabla en donde podemos ver cuáles son los resultados. Acá están las células infundidas, que son más o menos igual. Y podemos ver que en fludarabina TBI los neutrófilos injertan 2 días antes, y eso es estadísticamente significativo. Las plaquetas injertan 4 días antes, también es estadísticamente significativo. El uso de transfusiones es mucho menor en fludarabina TBI. Plaquetas igual, la mitad. Los días de hospitalización son 5 días menos. Nosotros hacemos los trasplantes hospitalizados. Con respecto a la GVH, en realidad es más o menos parecido. GVH agudo, tanto agudo como crónico también en realidad es parecido, pero sí hay mucho menos mucositis. Además de eso, hicimos un análisis de costos, y la verdad es que si tomamos los 19 pacientes, los costos eran más o menos parecidos, no hay diferencia estadísticamente significativa, pero lo que pasa es que en el grupo con ciclofamida teníamos una paciente que anduvo extraordinariamente bien, entonces la dimos de alta rápidamente, no tuvo ninguna complicación y nos echó a perder los números. Pero si elimináramos a esa paciente, si la elimináramos del análisis, el costo es muchísimo más alto de usar ciclofamida TBI. Y esto de hecho fue el esquema que discutimos en la comisión como grupo, y inicialmente usamos todos nosotros ciclofamida TBI, pero después nos cambiamos. Acá tenemos el análisis del ecocardiograma y el DELCO al año, y en realidad no se ve muy bien, pero no existe diferencia en ninguno de los dos. O sea, al año no encontramos que hubiese diferencia en ninguno de los dos esquemas, ni en función renal, ni en función hepática, ni en función cardíaca, ni en función pulmonar. Y esta es la sobrevida, que es un seguimiento muy cortito, por lo tanto por eso está tan alta la curva, pero no existe tampoco ninguna diferencia en cuanto a la sobrevida entre los dos grupos. Por lo tanto, concluimos con esto que el esquema de ciclofamida TBI no es el esquema por donde ir. En este ir aprendiendo cosas, por supuesto que hemos cometido errores, y esto sin duda que fue un error haber elegido este esquema. Pero ya, por suerte que no tuvo impacto en sobrevida, digamos, esa decisión. Esta es la sobrevida global de todo el grupo. Y podemos ver que a 12 meses 78%, 24 72% y a 60 meses 60%. Por lo tanto, una sobrevida bastante buena. Les recuerdo que un seguimiento es 20 meses. Por lo tanto, el seguimiento no es muy largo. ¿Qué ocurre comparando en nuestro grupo con los otros tipos de trasplante? Nosotros no hemos hecho trasplante no relacionado, de donante no relacionado. Nosotros tenemos un programa de cordón. Este programa lo cortamos y nunca más hemos hecho cordón. En adultos hicimos 10 cordones.
Y esto, por supuesto, que tiene un seguimiento mucho más largo. Estas curvas que se ven iguales, no es correcto hacerlo así, digamos, porque tienen seguimientos distintos estas curvas, ¿ok? Pero, pero podemos ver que la sobrevida en los hermanos, que son 46, versus Aplo, es exactamente igual. Insisto, sin el mismo seguimiento, por lo tanto esto podría ser un poquito distinto. Y cuando comparamos en realidad entre todos, estadísticamente no existe ninguna diferencia. O sea, no encontramos ninguna diferencia en este número, que no es mucho. Aplo es aceptable, pero lo otro no entre las distintas opciones a usar. Otra pregunta es, ¿qué pasa con la edad? Que también nos hemos hecho esa pregunta. Y dividimos los pacientes de 15 a 39 años, de 15, no, de 15 a 39 años, faltó el mayor ahí, que son 92 pacientes, y los mayores de 39 años, que son 19 pacientes. Y si bien pareciera haber alguna diferencia acá, la verdad es que si ven la curva de arriba, también estas curvas tienen seguimiento diferente, ¿ok? Pero al menos aplicando la estadística, no existen diferencias estadísticas en la edad de los trasplantes. En pacientes de más de 40 años sería la misma. Y si ustedes ven, como les decía, esta curva tiene más seguimiento y se acerca bastante al 60% que les mostré antes. Como conclusión entonces, a nosotros nos parece que el trasplante Aplo es lo que nosotros debiéramos seguir en un país como el nuestro, porque tiene la mejor relación costo-beneficio. Y los resultados de nuestro grupo, si bien es un bajo número de pacientes y un seguimiento corto, pareciera ser que no hay mucha diferencia entre otras alternativas. Si bien el mejor esquema de acondicionamiento no está claro, nosotros lo que estamos haciendo ahora en el grupo es que los pacientes, la LLA, le estamos dando fludarabina TBI. En general nos hemos puesto de acuerdo en hacer eso. Y la leucemia mieloide aguda y otras patologías, digamos, les damos busulfán endovenoso con fludarabina. Y que nos parece que es una muy buena opción. Nosotros no tenemos tanto problema como en otros lados para hacer irradiación corporal total. Y la edad de los pacientes no parece tener un alto impacto en la sobrevida. ¿Qué hay para el futuro? En primer lugar, yo creo que, y agradezco por haber podido participar en este programa, y yo creo que la cooperación público-privada no quiero que se vea como un mal necesario. Nosotros queremos contribuir, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos que la gente en nuestro país pueda tener acceso a la mejor salud posible, y en este momento el sistema público no es capaz de poder hacer ver a todos los pacientes. Por lo tanto, queremos contribuir a eso, queremos poder ver un país que haya menos desigualdades. Y por lo tanto creemos que es súper importante una cooperación pública-privada. De hecho, al FONASA al FONASA le cuesta más caro hacer un trasplante en un hospital privado que en un hospital público. No es tanto más. Yo miraron los datos, pero si una cosa es lo que le cuesta al FONASA y otra cosa es lo que le cuesta al Estado. El Estado tiene que invertir en infraestructura, en recursos humanos, en fin. Entonces al final del día, por lo menos en este periodo de tiempo, porque por supuesto que yo creo que el Estado debe solucionar el problema, pero en este periodo de tiempo, en estos años de transición, hasta que el Estado sea capaz de resolver todo el problema de salud de la gente que está en FONASA, que entre paréntesis FONASA es nuestra aseguradora pública, ¿okay? Yo creo que es perfectamente razonable que nosotros cooperemos y ayudemos, y eso no solamente va en hacer los trasplantes, sino que también en poder formar grupos, formar médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos. Nosotros tenemos listo un programa de especialización que está a disposición,
Si es que nos necesitan, ahí estamos, felices en ayudar. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Tenemos que mejorar el GBH, tenemos mucho GBH, creo yo, más de lo que debiéramos tener. Y en eso creo que probablemente estamos usando muchos antibióticos y alterando la microbiota. También influye quizás el manejo que estamos haciendo de citomegalovirus. Necesitamos, por otro lado, también seguir mejorando la sobrevida de nuestros pacientes. Y una cosa que podríamos hacer, y podríamos hacerlo, podemos hacer una cooperación público-privada, es hacer infusiones de linfocitos en los pacientes de alto riesgo de manera profiláctica. Esto es algo que es súper simple de hacer, es barato, y podríamos hacer un protocolo conjunto, creo yo. Y otra cosa que quería poner en discusión ahora es cómo manejamos el citomegalovirus. Todos. Tenemos un 70% de reactivación. En estos momentos hay grupos que están usando letermovir de tratamiento, profiláctico. Letermovir profiláctico. Si es que tal vez nos juntamos, hablamos con Merck, y podría ser que ellos estén interesados en traerlo a Chile. No lo tenemos en Chile, nosotros lo hemos traído para algunos pacientes, y podríamos usarlo y hacer un análisis costo-beneficio. Yo creo que no me extrañaría que nos salga mucho más barato en lo que vamos a mejorar, en disminuir el GBH, en disminuir los pacientes que hay que tratar, en disminuir uso en, no sé, Foscavir, en algunos pacientes que requieren usarlo. Y yo creo que podríamos hacer un análisis costo-beneficio y ver realmente si es que es conveniente sentarse con Merck y decirle, ok, traigan letermovir y nosotros a un precio razonable, si no, no traigan. Bueno, ok, eso era más o menos lo que quería hablar. Qué buena experiencia. Te quería preguntar porque me llama la atención la alta tasa de H y también la tasa de síndrome de liberación de citoquinas grave que han tenido, pues has tenido hasta una muerte. Miraron, por ejemplo, porque es la mayoría sangre periférica, ¿no? Lo que se infundió. Sí. Miraron la celularidad infundida, la cantidad de células infundidas que pudo haber tenido relación en ambas outcomes. No hemos pasado nunca más de 10. Siempre tratamos de pasar entre 5 y 10. Y no tenemos 5, pasamos un poco menos, hemos pasado a 3,5, algo así. Sí, por supuesto, a mí también me llama mucho la atención, pero eso ha bajado mucho desde que usamos el tacrolimus del día 1. Eso fue más bien al principio. También puede ser un poco lo mismo que digo del GBH, que tenemos un poquito... hay veces que los pacientes tienen fiebre, por ejemplo, y nosotros lo catalogamos como síndrome de liberación de citoquina y quizás no es. O sea, tal vez un poco sobrediagnóstico de nuestra parte. Podría ser un poco eso también. Pero por supuesto a mí también me llama la atención que tenemos mucho GBH y estamos trabajando en eso y como te decía estamos empezando a usar menos antibióticos. Sí, lo digo porque nosotros recientemente, y lo vamos a publicar ahora, a ver si podemos terminar de contestar a los revisores, y hemos analizado la incidencia de síndrome de liberación de citoquinas en los haploidénticos, usando sobre todo sangre periférica, y el único factor que vimos, porque es bastante frecuente, es de alrededor de más del 70%, pero el único factor que vimos es que se asocie a más síndrome de liberación de citoquinas es la celularidad infundida con un valor de corte de más de 6. Aquellos pacientes que se infunden más de 6 millones por kilo de CD34 son los que tienen más o formas un poquito más sintomáticas, pero el caso grave que requiere tocilizumab o el caso así de muy aparatoso es extraordinariamente raro. Yo creo que es un dato muy interesante el que nos estás dando, porque yo diría que sí, que en el promedio de celularidad que estamos dando, no tengo el valor en este minuto en la cabeza, pero yo diría que es más de 6, probablemente. Entonces probablemente estamos pasando muchas células y debiéramos pasar entre 5 y 6. Javi, ¿tú podrías hablar un poquito de síndrome de liberación?
Sí, yo voy a contar algo que estamos haciendo nosotros en El Salvador y que es muy en la línea de ustedes. Mexican Way. Nosotros cuando partimos los Aplo en el 2016, la verdad es que no sabíamos bien. Pensamos, el Macri dijo, no, van a ser un poquito de fiebre, pero nada más. Dijimos, ya, va a ser parecido, nos tiramos. Y la verdad es que la liberación que vimos con los pacientes fue bien terrible. Terrible, terrible, y fueron unos meses súper estresantes. De ahí hubo que parar porque tuvimos el problema que tuvimos. Y después retomamos el año 2018, pero retomamos con un protocolo que hicimos de liberación de citoquina. Y ese protocolo parte en el día de infusión, parte con paracetamol endovenoso en dosis progresivas y que empiezan a bajar como en el día más 5, más 4 más o menos del trasplante, con ketorolaco endovenoso que parte como en el día más 1 y que llega hasta 300 miligramos día y que se suspende en el día más 5 más o menos. Y la verdad es que con eso hemos visto solo un par, bueno, el otro el manejo seco también, solamente 2 pacientes que nos han hecho un grado 2 de liberación de citoquina y todo el resto han sido grado 1. Obviamente tenemos que publicarlo, pero tenía que decirlo. Muy ¿No se ponen amarillos los pacientes? O sea, no tienen mucha hepatotoxicidad. Interesante. Muy interesante, Cristian, muy buen esfuerzo para lo que presentaste y el análisis. Me llama la atención, tiene muy poca mortalidad recibiendo el trasplante. Está muy bonito. No, es 2% pusiste ahí. 2% a 100 días. A 100 días, está muy bien, porque la verdad nosotros sí hemos tenido más sorpresitas. No nos va tan bien, digo, honestamente, digo. Entonces sí me llamó la atención, no sé si será nosotros, el problema que hemos visto con el haploidéntico es que nos da por trasplantar todo lo que se mueve. Entonces hemos aceptado pacientes como lo paga el gobierno y allá no nos ponen trabas por las circunstancias, simplemente que hay indicación. Indicación pueden ser muchas cosas. Entonces el de mayor edad que hemos trasplantado tiene 71 años con haploidéntico, ciclo post. Entonces lógicamente pues esta es una población muy heterogénea. Me imagino que la tuya está más seleccionada, ¿eso es correcto? Sí, nosotros tenemos una población bastante joven. Así es que creo que podría tener algo que ver. Por supuesto que a nosotros nos pone muy feliz tener esa mortalidad. Y de hecho, podría ser hasta mejor, porque lamentablemente un paciente hasta se quitó la vida, uno de esos 11%. Así que podría ser hasta menor. Pero sí, yo creo que tenemos una población igual que es bastante joven. El promedio de edad de nuestros pacientes, la mediana es baja. Y en pacientes de mayor edad, por supuesto que las cosas son más complicadas. Pero de todas maneras, no he mirado la mortalidad relacionada al trasplante en pacientes de más edad, pero yo diría que es más o menos parecida. Muy buena presentación, Cristian. Te quería preguntar de infecciones fúngicas que has observado. Yo me acuerdo que cuando partiste era bien majadero en dejar voriconazol por estos pacientes. Sé que en otros centros se utiliza itraconazol. En la Católica ni siquiera utilizan antifúngicos. ¿Tiene algún dato respecto a infecciones? Sí, los tengo. No tengo en mi cabeza en este minuto, pero son pocas las infecciones por hongos que tenemos, súper pocas. ¿Como para no dejar profilaxis antifúngica, crees tú? ¿Qué opinas? No lo sé. La verdad es que nosotros siempre hemos usado, desde que partimos el programa, antes usábamos posaconazol y ahora usamos voriconazol. Nunca hemos usado fluconazol solo. No lo sé. Bueno, esto depende mucho también ¿no? del ambiente local. Nosotros en nuestro hospital está en constante obra.
Entonces, nosotros ponemos soles de profilaxis a todos los de alto riesgo y usamos posaconazol. Y con eso no tenemos hongos, pero estamos en constantes obras, ¿no? Sí. No, yo quería comentar algo del citomegalovirus, pero si quieren, sí. No, que esa tasa alta de reactivación del citomegalovirus es la misma que tenemos nosotros tenemos la misma. Y solamente les quería contar cómo es la situación del letermovir en España. Está aprobado, saben, por la FDA para profilaxis en pacientes de alto riesgo, y en España se ve que el precio que han, la negociación del precio se ha puesto muy dura, y lo normal hubiese sido que después de las aprobaciones se arreglara un precio y que se empezara a utilizar. Pero la empresa incluso ha ofrecido riesgo compartido, es decir, pago según resultados, ¿sí? Y el precio es tan alto igual que nuestro gobierno ha dicho que no. Así que no lo tenemos disponible hasta que haya algún precio más razonable. O hasta que lo hagan en la India. Con respecto al precio del Letermovir, nosotros lo hemos importado, y el valor importado, si es que uno considera usar, lo hemos importado en casos que pensamos usar Foscavir, y comparado con Foscavir oral y tener al paciente en la casa, es infinitamente más barato. Por lo tanto, en ese setting al menos es mucho más barato usar Letermovir que usar Foscavir. Para usarlo de manera profiláctica y no preemptiva, no sé, yo creo que hay que hacer un análisis costo-beneficio y ver, porque también, como sabemos, puede disminuir el GVH, hay otros beneficios, entonces, y es muy poco tóxico, como les decía, puede ser oral. No sé, sería ideal poder usarlo. Por supuesto que si el costo Merck quiere cobrar muchísimo, hay que decirle que no. Yo quería agradecerte, Cristian. Bueno, él ha sido un importante colaborador del programa de trasplante aplidéntico a nivel nacional, y la verdad que con muy buenos resultados. Tengo la impresión que me toca revisar también, digamos, todo el tema de facturación de la clínica, y que obviamente son instituciones que manejan un nivel de disposición de elementos diagnósticos y terapéuticos que son de infinito más fácil acceso a lo que se pueden ver en instituciones públicas y probablemente en las instituciones donde trabaja usted. Creo que eso puede incidir seguramente también en los resultados cuando tú tienes disposición para hacer film array en diagnóstico, en líquidos, en deposiciones, y por lo tanto levantar diagnósticos mucho más precisos y oportunos y poder intervenir correctamente, cosa que nosotros tenemos más limitaciones en ese sentido. En relación a citomegalovirus, nosotros efectivamente tenemos en aplidéntico un 70% de reactivación por biología molecular. No hemos tenido ninguna situación de clínica, de enfermedad, digamos, citomegalovírica. La verdad es que partimos siempre con valganciclovir oral, y solo cuando vemos refractariedad al valganciclovir hospitalizamos para dar ganciclovir endovenoso, y hasta aquí no hemos tenido necesidad de pasar a una tercera línea de tratamiento. O sea, no, en los 34 trasplantes que llevamos no ha sido tema, a pesar de la alta frecuencia en que debemos usar anticitomegalovirus. Y con respecto a hongos, nosotros la verdad es que uno hace un estudio bien a fondo de los antecedentes imagenológicos antes del trasplante, y uno categoriza dos grupos de pacientes. Uno son aquellos que sí tienen el antecedente de haber tenido una aspergilosis pulmonar, ya sea posible, probable o probada, y que en esos pacientes se planifica una profilaxis secundaria con voriconazol post-inducción, o sea, acondicionamiento para no asociar toxicidad al acondicionamiento, y
todo el resto de pacientes estamos haciendo profilaxis convencional con fluconazol 300 miligramos endovenoso, o sea, 200 miligramos endovenoso, no sé cuál es la dosis. Y la verdad es que no hemos tenido ninguna presencia de aspergilosis pulmonar durante la aplasia, digamos, de la hospitalización. ¿Y en la casa tampoco? No, no, la verdad es que no es un tema la aspergilosis pulmonar, donde sí la vemos, pero asociada generalmente en forma más tardía a GVH pulmonar severo, en que hay un ambiente multifactorial de hongos, bacterias y GVH, y que nos han salido algunos galactomannanos o imágenes altamente sugerentes en que se usa terapia asociada, digamos, al tratamiento inmunosupresor, o sea, pero no en la etapa de neutropenia post-acondicionamiento. No es tema, diría yo, la aspergilosis. ¿Y los demás grupos? Alejandro, Matías. Sí. No, solo complementar que de los datos que recuerdo, tuvimos una paciente en que hubo que suspender con antecedentes de aspergilosis pulmonar, tuvimos que suspender por toxicidad la profilaxis y ella sí desarrolló una aspergilosis apical, pero fue porque quedó sin cobertura durante ese periodo y por lo tanto ahí habría algún punto a considerar a favor de la profilaxis. Nosotros no hemos tenido mayor problema. ¿Y qué, un caso que tuvo aspergilosis, que está actualmente en eso, pero... ¿Y qué usa Alejandro? ¿Tú no usas voriconazol? No, estándar no. ¿Y tú, Matías? Voriconazol profiláctico. Matías, tú... Yo sí usamos, sí. ¿Y tú, Jorge? No, yo no uso profilaxis, pero los pacientes normalmente en sala ETA, entonces... No, pero me refiero para la casa, hasta el día 75. Acá se hace un programa de educación desde casi de paciente ingresa en relación a la no participen en los aseos, no polvo. No polvo. Y estricto. Pero también pero no tengo problema. La última, Cristian, y en el fondo para todos, porque hemos tenido GVH complicado, y ahí lo vamos a ver en su momento. Y nosotros no pasamos de 6, CD34, o sea, ese es el tope máximo, pero igual hemos tenido casos bien complicados. Estamos empezando a ver medición de CD34, perdona, CD3, la infusión. ¿Qué hay de eso? ¿Alguien lo hace? ¿Alguna información? Porque lo que está escrito es muy variable. Sí, nosotros empezamos ahora, también. No tenemos información todavía como para... pero sí. Lo que pasa es que probablemente se vaya a correlacionar la cantidad de linfocitos T y los CD3 que se infundan con los dos autos. Perdón. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es cómo se cuentan las células CD34. Mi hermano, que durante muchos años se dedicó a la citometría de flujo, publicó un paper muy interesante que, utilizando diferentes aparatos y diferentes plataformas para numerar células CD34, los resultados eran totalmente diferentes. Así que tendríamos que de alguna manera estandarizar la enumeración de células CD34 para estar hablando el mismo idioma. Si yo mido 20, a lo mejor David en su lugar mide 50, y en fin, son variaciones bastante grandes, hasta de un logaritmo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso y ajustar las cifras para cada centro. A mí me funciona 1 millón por kilo, pero a lo mejor a David no. Entonces, ¿por qué? Porque yo las cuento de una forma tal vez diferente a como las cuenta David, y así para todo el mundo, ¿verdad? Todas esas cosas hay que darles una pensada. Doctor Alfaro, ¿puede dejar su intervención para después el panel? ¿Ya? Muchas gracias, don Carvalho.